detectar tempranamente el autismo. Él es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en Flaxo también, es director de la diplomatura en autismo y síndrome de Asperger de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Es difícil mirar a los ojos, como decía esta chica que tiene Asperger, ¿cierto? Claro, es difícil, pero hay que tener en cuenta que qué es lo que hacemos cuando miramos a los ojos. En general, mirar a los ojos tiene que ver con comunicarnos. Ajá. Entonces, tal vez no sea tan difícil el solo hecho de mirar, sino el poder comunicarse. Si yo ahora mismo miro ese vaso y te miro a vos, es probable que vos interpretes lo que te estoy diciendo sin que te hable. Que eres agua. ¿No? Por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces, esto mismo ocurre con los bebés desde muy pequeños, que tal vez los primeros indicadores no se basan en el lenguaje oral, sino en gestos comunicativos. Ahora, ¿hay diferentes tipos de autismo? Claro, lo que hay que plantear, y por eso estamos hablando de autismos, ¿no? El plural, porque justamente el autismo es plural, es muy diverso, es muy heterogéneo, y lo que tenemos que plantear es que hay dimensiones del desarrollo, y esas dimensiones del desarrollo, como por ejemplo la comunicación y el lenguaje, la flexibilidad, la interacción social, en el autismo tienen dificultades, pero distintos niveles de dificultad. Por eso es muy importante, más allá de las etiquetas diagnósticas, siempre es importante evaluar el desarrollo para entender qué tipo de apoyos la persona necesita, porque sabemos que con los apoyos necesarios la persona puede superar barreras. Vamos a hablar de Fausto también, y está aquí con nosotros el director del documental, Juan Manuel Repeto. Gracias por haber venido. A ustedes por invitarnos. Bueno, evidentemente Fausto tiene un nivel de autismo, digamos, ¿cómo se dice, doctor? Sería... Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de espectro autista, ahí vemos en ese espectro diferentes gamas. Y es muy importante, por ejemplo, el caso de Fausto, para romper un mito, el mito de pensar que el autismo implica aislamiento total. Claro. Hay personas con autismo, con lenguaje, que pueden leer, escribir, hay personas con autismo dentro de ese espectro. El espectro tenemos que pensarlo como un arco iris, ¿no? Y en ese arco iris hay muchísima diversidad, ¿no? Okay. Vamos a ver un poco cómo se presenta Fausto, que Fausto también se llama el documental, que se estrenó en Buenos Aires esta semana. Mira. Ellos se fueron al boliche, allá abajo, Sí. y yo me quedé tomando Coca-Cola ahí. ¿Solo? Claro. No, entre 4 camas. Fausto tiene autismo, hasta los 2 años no hablaba, no se comunicaba, no prestaba atención. El médico dijo que con ese diagnóstico, un chico y una mesa, para él iba a ser lo mismo. Y ahora, bueno, él dice, yo quiero estudiar informática. Vio la facultad y se enamoró de la facultad y dijo, quiero ir a la facultad. Este es un diagnóstico que ha aumentado desde un 200 a un 500% en los últimos 20 años. Cuando lo ponemos en números es que ahora hablamos que 1 de cada 88 chicos nace dentro del espectro. Se viene una marea de chicos parecidos a Fausto. La última frase, que claro que es esperanzadora, le preguntamos al director del documental, a Juan Manuel Repeto, esa última frase es a cargo de quién. Se vienen muchos chicos como Fausto. Es decir, Cristian Bleff, que es otro de los psiquiatras que acompañan a Fausto hace mucho tiempo. Claro, porque la perspectiva, y cuando lo diagnosticaron a Fausto, vos tomás contacto con la historia, de qué manera, y después vamos a hablar con el doctor puntualmente del caso. Yo tomé contacto a finales de 2012 con Ezequiel Santillán, que es uno de sus acompañantes terapéuticos y pedagógicos. ¿Qué edad tenía Fausto? 22, ¿no? 22 años tenía. Ajá. Iba a la escuela secundaria, el Albert Thomas. Había hecho un proceso muy especial en esa escuela, porque lo habían acompañado muchos sus directores, los maestros, los mismos compañeros. Él iba a una escuela con chicos que tenían capacidades como común y todo el corriente, mundo. Claro. Una escuela técnica y pública. Ajá, pero tenía 21 y todavía estaba en la secundaria. Pero era una escuela de 7 años la secundaria. Ah, ¿él hizo la escuela en el tiempo normal? Sí. O sea, ya eso era un caso único, con un chico que había tenido ese diagnóstico inicial, eso de para Fausto, otro chico y una tabla iba a hacer lo mismo, una mesa, había llegado a integrarse de ese modo en una escuela y terminar una escuela secundaria técnica de 7 años con sus compañeros, ya era algo único. Esa escuela lo había integrado de un modo muy especial. Los mismos compañeros venían a Buenos Aires para hacer las terapias con él y con su psicólogo. Esto es en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, pero venían acá a la ciudad de Buenos Aires para estar con María Agio, que es otra de las protagonistas del documental,
y en las terapias de Fausto participaban ellos también. Ajá. Los padres de los chicos también participaban de charlas que se daban en la escuela sobre autismo. O sea, había un involucramiento de todos en favor de Fausto. Y eso hizo que él saliera un montón del aislamiento que tienen estos chicos de muy chicos. Esto es parte de un proceso, porque ya venía de antes también trabajando en el FLEN y junto a otros profesionales ayudándole un montón. Y no solamente había logrado tener el habla, adquirir el lenguaje, sino que se estaba recibiendo en una escuela pública y técnica. Cuando yo decidí hacer el documental fue cuando me enteré que Fausto había decidido empezar la universidad. Eso era si era un caso único en la secundaria, en la universidad era un caso muy único. Hay algunos casos, hace poco, el año pasado, vino Temple Grande en Argentina, que es una persona autista muy muy famosa, que es doctora en ciencia animal, y en Estados Unidos es un caso, tiene una película de HBO, producida por HBO, ha ganado premios, ella da vueltas por el mundo dando charlas de bienestar animal y de autismo. Pero acá en Argentina y en América Latina era un caso único. Y a mí lo que me interesaba era registrar esos primeros 6 meses, que era el curso de ingreso, para saber no solo cómo Fausto hacía para adaptarse y ver si él podía o cómo iba pasando estos nuevos desafíos, sino también cómo los docentes, porque era un desafío para todos, para los acompañantes terapéuticos. Y en la cotidianidad, el plan de estudio se debe modificar. ¿Cómo es que un chico con autismo se integra a un colegio? Bueno, ahí empezaron a hacer charlas, digamos, reuniones de nuevo como fue en la secundaria, a otra escala, ¿no? Porque la cantidad de compañeros también era inmensamente mayor y la relación del docente universitario o de la institución universitaria, en este caso la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Informática, con un alumno no es la misma que en la escuela, que era más directo, era más chiquito el ámbito, ¿no? Entonces empezaron a hacer reuniones de nuevo entre los psicólogos, profesores de educación especial, psiquiatras, acompañantes terapéuticos y pedagógicos, los docentes de la facultad y las autoridades de la facultad. Hubo un proceso inclusivo muy grande en el que participaban de debates que a veces eran en muy buenos términos y charlando, sí, estamos todos acá para integrar, pero después empezaron a aparecer ciertos debates sobre hasta qué punto no se podía modificar la currícula de una materia, hasta qué punto no podían participar de las clases sobre los exámenes los acompañantes. Por ejemplo, ¿Fausto va solo? ¿Se No. mueve solo por la ciudad? No. En algunas cosas sí. Ajá. No, por ejemplo, él iba a la facultad en remis, el remis lo pasaba a buscar, iba solo con su remis a la facultad. ¿Él sabía que vos estabas haciendo un documental sobre él y lo aceptó? Sí, pedimos permisos a la madre, a él, a todo el ámbito, incluso a la universidad, pues nosotros firmábamos libremente de adentro. ¿Y cuánto tiempo lo acompañaste? 6 meses fue el rodaje más fuerte, que fueron esos 6 meses desde que él fue a preguntar si podía ingresar, qué materias hacer, hasta el momento que hizo su examen de ingreso. Y después quedan algunas jornadas que íbamos haciendo entrevistas a otros profesionales que están alrededor de eso. ¿Y quién hizo la música de la película? Él, antes de que le dieran ese diagnóstico de que era una persona con autismo a los 3 años, a los 2 años le habían dicho que era sordo y que por eso no podía hablar. Parece ridículo, pero muchos padres que tienen chicos con autismo reciben ese primer diagnóstico. Le pusieron audífonos. Resulta que después Fausto no solamente no era sordo, sino que tenía oído absoluto, hoy va al conservatorio y es pianista. Entonces nosotros registramos las clases de piano de él y utilizamos esa música, que no queríamos registrarla de un modo perfecto, como si fuera música de estudio, sino como él toca, quizás con algún error, como eran las clases, se equivocaba y volvía a empezar. Bueno, ¿cómo puede ser que el caso de Fausto esté en el mismo trastorno del espectro autista junto a otros casos que son mucho más graves? ¿Por qué se sigue llamando autismo? Claro, justamente el cambio de términos tiene que ver con eso. Hablar ahora de espectro autista o condiciones del espectro autista y hacer mucho menos foco en la patología. Es decir, hay que tener en claro que cuando uno habla de espectro autista no está hablando de una enfermedad, está hablando de un tipo de desarrollo diferente. Y en ese desarrollo diferente, por supuesto que hay barreras y hay dificultades, pero el tema es poder identificar barreras como para poder brindar apoyos para poder superarlo. El caso de Fausto, sí. Los padres se hubieran quedado con el no, si los padres se hubieran quedado con esa especie de profecía autocumplida que a veces ocurre, no va a poder, no, pero siguieron intentándolo y gracias a que tuvo dispositivos de apoyo en los distintos contextos, bueno, fue avanzando y avanzando muchísimo, pero es un ejemplo para todos los demás. El desafío ahí me parece que tiene que ver más que dependa del esfuerzo de una familia, de una institución, sino que el chico pueda crecer directamente dentro de un marco que lo ayuda a desarrollarse.
Claro, porque hay un punto clave que se está discutiendo muchísimo en el área de la inclusión, ¿no? Y en el mundo en realidad, que no podemos partir solamente de la buena voluntad de alguna persona, claro, o de la persona que individualmente hace el esfuerzo, sino que necesitamos evidentemente prácticas inclusivas, culturas inclusivas, pero también políticas inclusivas. Es muy importante trabajar en todos los niveles, porque ¿qué encontramos? Nosotros estamos haciendo investigación en el área de inclusión, y encontramos que en el nivel inicial es donde mejor reciben a personas que tienen dificultades, a chicos que necesitan apoyos, y se tiene en cuenta el apoyo, los ajustes curriculares, las adaptaciones, en los primeros grados de primaria, pero luego avanzando en el nivel primario y ya prácticamente en la secundaria, prácticamente deja de haber apoyos, o por lo menos en la investigación encontramos que no se registran casos. ¿Qué ocurre? ¿No hay casos? Sí que hay casos, claro, pero no están en las escuelas. ¿Y por qué hay más autismo hoy que hace unos años? Bueno, incluso que en la película, porque nosotros actualmente tenemos cifras internacionales que hablan de cada 68 nacimientos un caso. ¿Eso qué significa? Significa que está habiendo mayor nivel de detección, que probablemente haya factores probablemente ambientales que también influyan, pero que además se conoce muchísimo más del tema, y eso es clave. Primero, que dentro de ese espectro, de ese arco iris, claro, hay más casos, pero por otro lado, las familias cada vez conocen más. Y ese es un punto. Este video que veíamos de Mirame es una campaña que se hizo, REDEA, que es la Red de Espectro Autista de Argentina, está formada por asociaciones de familias, ONG, profesionales, unidades académicas. Y eso es muy importante porque las familias en el mundo fueron quienes lideraron estos movimientos para que se investigue más, se conozca más, se haga detección temprana y tengan los tratamientos necesarios. Y por eso autismos también, ¿no? A partir del cambio en la denominación del espectro y el arcoíris que decía el doctor, la recomendación para que lean el libro, compilador, Daniel Valdés. Gracias por haber venido, Muchas Daniel. Gracias. Y mucho éxito con la película Juan Manuel. Gracias. Bien, felicitaciones. Muchísimas Gracias por haber venido a los dos. A ustedes. Gracias. Sunshine for Palestine es una organización de jóvenes que lo que están tratando es de llevar energías renovables